Bueno, el segundo paso del análisis de las operaciones lógicas del método hermenéutico en Dilthey es el análisis. Eso es lo que yo identifiqué en este texto señalado en la cápsula anterior. Y entiendo que el análisis en Dilthey corresponde al desarrollo de la forma interna, y la forma interna se refiere al contenido de la obra y la relación con la vida psíquica. No podemos olvidar el primer paso de la inducción cuando pasamos al segundo paso del desarrollo de la forma. Y eso es muy importante porque con mucha frecuencia se olvida esto. Por ejemplo, en todos los análisis de la historia de la pintura o de la arquitectura, cuando se habla de perspectiva, parece que la vida de las personas no importa, sino que solo importa el método, la técnica, la estrategia de representación, el análisis matemático. Eso es el estudio de la forma, ¿no? Ver que la última cena de Da Vinci es una aplicación engañosa de la perspectiva, una trampa o una mala aplicación, no nos dice nada acerca de qué quiere decir esa decisión, esa estrategia de representación, más allá de simplemente trató de resolver un problema de representación y no nos dices nada acerca del contenido. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la relación entre la forma interna de la obra, el modo como la obra ha sido construida y la vida del artista, porque hay una relación y la relación es además estrecha, como vamos a ver, es decir, no es ninguna contingencia, no es una arbitrariedad, un accidente, ni siquiera se puede presumir que sea un capricho, por más que con mucha frecuencia para el artista mismo parezca un capricho, un impulso, un acto inconsciente y reflexivo o algo así, como a veces se presume que los artistas actúan como sin pensar, ¿no? No importa, el artista puede decir eso, nosotros no nos vamos a quedar solo con lo que diga el artista, vamos a correlacionar el contenido de la obra y su forma con el contenido de la vida de la persona y la forma que tiene la vida de la persona misma en cuanto tal, o sea, la vida como tal de la persona, lo que la persona está viviendo uh, cuando produce la obra de arte. Entonces, para ver cómo se desarrolla esta forma interna, lo primero sería el examen de la vida detrás de la forma. Entonces, habría que estudiar si en el tiempo en el que el artista se está ocupando de la uh, pintura de El origen del mundo, está haciendo algo más, si lo hizo por encargo, como es el caso, qué tipo de encargo era este, qué finalidad perseguía ese encargo, quién era la persona que encargó la obra, para qué pidió la obra, todo eso es fundamental y pueden ustedes ver qué tan importante es si se estudia con atención el periodo del Renacimiento, en el que pues la obra de arte siempre ha sido producida por encargo, incluso la literatura fue producida por encargo en la mayoría de las cosas. Estoy pensando en la literatura caballeresca como El Rey Arturo, por ejemplo, una obra producida por encargo con la finalidad de elaborar un mito fantástico que diera origen a esta clase aristocrática de los reyes y los caballeros, fue hecha con esa intención, es decir, quizás no lo piensen como una política, pero sí por lo menos con una intención de justificación de la posición o la situación en la que se encuentran las personas históricas reales, ¿no? Los reyes y los caballeros, la gente de la corte, etcétera. Entonces hay una intención específica. Y lo mismo pasó con este cuadro de Courbet. Todavía no estamos como en la época del boom de la pintura a finales del 19, donde los artistas lo hacían un poco más libremente porque querían, al parecer. En general, en la obra de arte hasta finales del siglo XIX, quizás hasta el último tercio del siglo XIX, son producidas por encargo, ¿no? Y eso es fundamental tomarlo en cuenta porque hay que saber quién la pidió, para qué la quería, si estuvo de acuerdo, si pidió que se le hicieran cambios. Esas cosas son fundamentales para entender las decisiones tanto técnicas, interpretativas y representativas de la obra de arte.
sin eso no se sabe cómo está usando el lenguaje figurativo para expresar lo que quiere en primera instancia su mecenas o su cliente y además la manera como el artista mete su mano, ¿no? La manera como muestra su estilo, exhibe su técnica y agrega cosas al contenido de las obras con estas capacidades que tiene, ¿no? Entonces, el examen de la vida detrás de la forma implica de nuevo recuperar lo que vimos en el primer punto de la inducción, todo lo que en la vida personal del artista puede estar vinculado con la ejecución de esa pieza, ¿sí? O sea, solo nos vamos a meter a estudiar otras obras si resultan fundamentales para comprender esta. No vamos a estudiar cosas, por ejemplo, del futuro. El arte que viene después de la producción de esta pieza no nos interesa en este momento porque no está a la vista para el artista, es decir, no ha sido un punto de influencia para la producción de esta obra lo que produjo 5 años después, ¿no? Al contrario, esta es influyente para las del futuro, pero las obras del futuro pues no influyeron en las del pasado, no puede pasar de esa manera en ningún caso, no debemos pensar de esta manera eh, contraria a la temporalidad natural, ¿no? También hay que aceptar que en la hermenéutica clásica pues hay una concepción del tiempo lineal y eso es fundamental por el orden que siguen los acontecimientos, ¿no? El análisis filológico ya lo hemos platicado antes, no solo en el texto escrito se puede hacer análisis filológico. Ya vimos que la filología como estudio del origen de las palabras, de los usos más antiguos, pues a veces incluso le concede al intérprete autoridad como para decir, como esa palabra no se usaba en esa época, este pasaje no lo escribió él. O ha sido mal interpretado porque se ha usado la palabra como la usamos actualmente y en ese tiempo no significaba lo mismo, etcétera. Para eso sirve el estudio filológico de las palabras. Bueno, lo mismo puede hacerse en prácticamente cualquier campo de la producción artística. Si es posible pensar que el arte de alguna manera, y siempre hay que subrayar eso, de alguna manera, no de inicio, no naturalmente, sino um, quizás por una estrategia, quizás consciente o intencionadamente, siempre de algún modo específico, es decir, no nada más vamos a dar por sentado que el arte es siempre lenguaje, uh, pero según el caso, como aceptemos que es lenguaje, eso nos permitirá pues reconocer que ciertas formas de representación o de expresión tienen un pasado histórico y que por lo tanto puede presumirse algún vínculo con ese pasado histórico. Por ejemplo, que se usó una palabra que se usaba en el pasado, pero que intencionadamente se le ha cambiado el sentido a otro que se usa en otro lugar. De todas maneras es importante tomarlo en cuenta porque ha influido, ¿no? Negativamente, pero ha influido, puesto que ha hecho que el artista tome la decisión de no usarla en ese sentido. Y lo mismo para cualquier dato de la representación figurativa, cómo aparece una bandeja, cómo aparece un zapato, etcétera. No es lo mismo un zapato del 16 que un zapato del 18. Entonces, claramente eso significa que el objeto representado está remitiendo a una época, a una costumbre, a una praxis, a un hábito, a un oficio, qué sé yo. Es decir, hay muchas cosas ahí envueltas y si no eres capaz de reconocerlo, pues tampoco vas a estar en capacidades de interpretar todo el contenido de la obra. Sería como si quedara ahí una página en blanco a la hora de leer, ¿no? Y comprender mejor de lo que el autor se ha comprendido, dice Dilta, y la frase no es suya, la frase incluso me parece que es anterior al mismo Schleiermacher, probablemente sea de Schlegel o de los hermeneutas de la ilustración que vimos antes. Um, Dudo un poco porque no lo recuerdo, pero probablemente en Cladenix o en Mayer ya se hablaba de que la hermenéutica permite comprender mejor al autor de lo que él se ha comprendido. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener a la vista cosas que el artista no tiene a la vista, como la manera en la cual está influyendo sobre su propia praxis, la praxis de otros artistas, o su posición de marginado, o al contrario, su posición privilegiada, o porque él, como decía hace un rato, puede ser que
diga que lo hace simplemente porque así es él, eso es lo que quiere hacer y decir, etcétera. Y yo examino su vida, veo sus diarios, veo sus relaciones familiares, veo sus relaciones de pareja, todo lo que haya quedado por escrito, su correspondencia amorosa, las dedicatorias, etcétera, que me permite entender mejor lo que él quizás no esté dispuesto a aceptar y por eso no ve. Entonces yo puedo comprender mejor, yo como intérprete, puedo comprender mejor al autor de lo que él mismo se ha comprendido, porque lo estoy mirando desde arriba y estoy mirando más de lo que él puede ver, ¿no? Estoy mirando, o por lo menos esa es la exigencia de la hermenéutica, tiene que ser capaz de mirar más de lo que el propio artista puede ver en relación con su producción. Esto es lo que significa este último punto de la segunda operación lógica, que es el análisis.